tercer día de preparación. El obispo representa en la Iglesia aquello que Dios quiere para todo el mundo. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos los hombres y mujeres del mundo y de la historia? Dios quiere que todos los hombres se salven. Por eso ha enviado a su Hijo y por eso el Hijo ha realizado la obra de su Pascua, entregando su propia vida en la cruz, muriendo y resucitando, y dejándonos la forma de participar de su muerte y resurrección, que es el sacramento eucarístico. Para eso asoció a 12, los sentó a la mesa y les confió no solo la celebración eucarística, sino el llevar del altar a la vida aquella forma salvífica de amar con que Cristo pasó por el mundo. El obispo, entonces, preside una porción del pueblo de Dios, es decir, una porción de la humanidad que ya cree que Cristo ha vencido el mal a través de su muerte y resurrección. Esos somos los cristianos. Y no se es cristiano cada uno adhiriendo por su cuenta a las palabras o a lo que recuerda de Jesús, sino que lo hace en la Iglesia, de manera orgánica. La Iglesia es el organismo que el mismo Cristo se ha dado a sí mismo. Él es la cabeza, nosotros su cuerpo, somos miembros de su cuerpo. Y los miembros del cuerpo de Cristo son todos aquellos que han recibido por el bautismo la comunicación de la Pascua de Cristo, o sea, la capacidad de vivir en la tierra venciendo el pecado y la muerte. Todos aquellos que entramos por el bautismo a formar parte del cuerpo de Cristo, formamos el pueblo santo de Dios. Todos los hombres del mundo están llamados a formar ese pueblo. Mientras tanto, se va como incorporando al cuerpo de Cristo aquellos que por la fe reciben el bautismo y a través del bautismo empiezan su peregrinación dentro del pueblo de Dios hasta vencer el último obstáculo que es la muerte. El pueblo de Dios, o cuerpo de Cristo, vive en la tierra no solo recibiendo la salvación de Dios, como Dios quiso comunicarla a través del Hijo, sino que a la vez recibe la misión de comunicar esto a todo el mundo. Por eso la vocación cristiana que se realiza a través de la llamada de Dios a participar del cuerpo de su Hijo, que se concreta por el sacramento bautismal de iniciación cristiana, es inseparablemente un llamado a la misión. Vocación y misión, recibir la gracia de la salvación y comunicarla a los demás, forma parte del ser de nuestra vida cristiana. Así lo vivimos en nuestra parroquia, continuamente en épocas donde se realizan con normalidad la vida parroquial. Las familias cristianas bautizan a sus hijos, esos hijos reciben la vida cristiana, están llamados a crecer en la vida cristiana y a comunicar la verdad y la caridad de la vida cristiana a todo el mundo. De tal manera que los que todavía no forman parte del pueblo de Dios vayan incorporándose al mismo. En el pueblo de Dios hay después del bautismo, diversas vocaciones. Están los fieles laicos, están los fieles consagrados y luego están los sacerdotes. Los sacerdotes, como el padre Ramón, nuestro párroco, como yo, como tantos otros en nuestra diócesis y en el mundo, formamos como el cuerpo que colabora con aquellos principales sacerdotes que fundan en cada lugar una iglesia que se llama particular, que a su vez pertenece a la Iglesia Universal, pero no como una sucursal, sino como una iglesia totalmente presente en un lugar. La totalidad de la iglesia se realiza en cada lugar, a través de esas comunidades creyentes presididas por un obispo. Por eso se es parte de la Iglesia Católica cuando se vive alrededor de un obispo que tiene sus sacerdotes colaboradores, a través de los cuales en cada barrio, en cada región de una diócesis, se realiza la obra de la salvación. Palabra predicada, sacramentos celebrados, vida vivida, oraciones. Es la vida en cada parroquia como la nuestra.
El que preside esa comunidad creyente es el obispo, a través del sacerdote que él mismo delega con la potestad de ser, por ejemplo, como el padre Ramón lo es en nuestra parroquia, el cura párroco. Esa comunidad creyente y misionera, presidida por la presencia de un obispo, es plenamente parte del pueblo de Dios que peregrina a la gloria. Esa comunidad es católica, es decir, universal, abierta a todo el mundo que quiera creer en Jesucristo. Es una, porque forma parte de la unidad de la única Iglesia de Cristo. Es santa, porque administra la santidad de Dios entre los hombres. Y es apostólica, porque ha sido fundada sobre los apóstoles y a la vez enviada en todas sus vocaciones y de diversas maneras a todo el mundo a predicar y a instaurar el reino de Dios en la tierra. El obispo llega a una diócesis. Como sucedió en nuestra diócesis, el obispo hasta hace pocas semanas fue trasladado a otra diócesis. Quedó vacante esa sede episcopal en nuestra diócesis. Entonces, hay que elegir un nuevo obispo. Podríamos pensar al estilo de una autoridad civil. Bueno, se reunirán y elegirán a uno, votarán. No es así como llega un obispo a presidir una diócesis, sino que es nombrado por el Santo Padre. El Santo Padre es otro obispo, en este caso de la diócesis de Roma. Pero además de ser obispo, es elegido como el primero de los obispos, así como Cristo en medio de los 12 eligió a Pedro como cabeza de los 12. El Papa, hoy el Papa Francisco, es un obispo que ejerce el primado entre todos los obispos. ¿Cuál es la función del Santo Padre? La misma que el Señor le dio a Pedro, cuidar la unidad de todos los obispos. En aquella época eran 12, hoy son miles. La función del Santo Padre es garantizar la unidad de todo el pueblo de Dios alrededor de sus obispos. Es el Papa el que nombra, el que tiene el carisma divino, la potestad divina de nombrar a un sacerdote obispo de una diócesis.